Bien, veamos ahora cómo determinar los elementos de la función cuadrática a partir de la fórmula. Tenemos la siguiente fórmula: x cuadrado más 3x menos 4. ¿Sí? Si nos guiamos con la fórmula general, tenemos que determinar, como dijimos, los coeficientes. A vale 1, b vale 3 y c vale menos 4. ¿Sí? Empezamos a calcular los elementos, las raíces en primer lugar. Como es completa esta fórmula, nos conviene utilizar la fórmula resolvente. ¿Sí? Vamos a ir reemplazando y calculando. Bien, b vale 3, entonces la fórmula dice menos b, tengo que poner menos 3. Luego b al cuadrado, ¿sí? 3 al cuadrado, menos 4 por a por c, es decir, por 1 y por menos 4. Tengan cuidado acá con el signo, siempre conviene poner paréntesis para separar el signo, ¿sí? Y tengan en cuenta que acá hay dos términos siempre, ¿sí? Tengo que calcular primero este término y este también, ¿sí? Pero por separado. Bien, vamos a seguir. Luego abajo teníamos el 2 por a, ¿no? 2 por 1. Resuelvo 3 al cuadrado, me da 9. Y acá, como dijimos recién, tengo que hacer menos 4 por 1 y por menos 4. ¿Sí? Esa multiplicación con dos signos negativos te da 16 positivo. Luego sumo con 9, el 16, me da 25. La raíz de 25 me da 5. Y a partir de acá hago dos soluciones. Es decir, la primera raíz, x1, es menos 3 más 5 sobre 2. Es decir, elijo el signo positivo. Hago la cuenta y me da 1. Y la segunda es menos 3 menos 5, ahí está la diferencia, sobre 2. ¿Sí? Menos 8 me da arriba, sobre 2, menos 4. ¿Por qué está el más menos? El más menos es por la raíz cuadrada. ¿Sí? Sabemos que la raíz cuadrada de un número da dos valores, uno positivo y uno negativo. De ahí sale el más menos, ¿no? Bien, entonces en definitiva tenemos dos raíces. Recuerden que podemos tener dos raíces, nos puede dar una sola, o puede no tener raíces la función cuadrática. En este caso tengo dos, ¿sí? 1 y menos 4. Seguimos con el vértice. El vértice es un punto, tiene una coordenada x y una coordenada y. La coordenada x siempre la voy a calcular igual con esta fórmula, entonces voy a reemplazar. ¿Sí? La x del vértice es menos b sobre 2 por a, entonces puse menos el b arriba sobre 2 por a. ¿Sí? Me da menos 3 medios, y siempre conviene pasarlo a decimal, ¿sí? Porque cuando vayamos a graficar nos va a convenir y nos vamos a guiar un poquito mejor si el número es decimal para graficarlo. Luego acá tenemos que especializar el valor de xb en la fórmula, es decir, este valor que nos dio acá, el menos 1,5, lo voy a reemplazar en la fórmula, en lugar de las x, de todas las x que haya, ¿no? Entonces la cuenta quedaría, ¿ven? El menos 1,5 lo elevo al cuadrado porque me lo dice el primer término. Luego lo multiplico por 3 en suma. Por acá me dice 3x y le resto 4. ¿Sí? Esa cuenta me da menos 6,25. Entonces ahí ya tengo el vértice. El vértice es el punto menos 1,5 y menos 6,25. ¿Sí? Continuamos calculando. Entonces tenemos dos raíces, el 1 y el menos 4. Y el vértice menos 1,5 y menos 6,25. La ordenada al origen no hace falta calcularla, sino que directamente me fijo en el valor de c, ¿sí? Como c es menos 4, que sale de la fórmula, la ordenada al origen es 0 menos 4. Siempre va a ser 0, lo que se va a modificar es el valor de c. En este caso c vale menos 4, por lo tanto esa es la ordenada al origen. El eje de simetría es x igual al valor de la x del vértice. La x del vértice me dio menos 1,5. Entonces esa es la ecuación de la recta, ¿sí? Del eje de simetría. Luego las ramas van hacia arriba porque a es positivo. ¿Por qué? Porque a vale 1. A vale 1. Recuerden que cuando no está a vale 1. Entonces como es positivo, las ramas van hacia arriba. Y acá dice el cálculo a mano, así les va a quedar parecido. Acá dice el gráfico a mano, así les va a quedar parecido a lo que van a hacer ustedes cuando lo hagan en su carpeta. Y vamos viendo cómo lo fui construyendo. Primero determiné las raíces, ¿sí? En el eje x1 estoy acá,
y en el eje X menos 4, estoy acá. Hago 2 puntos ahí, ¿sí? Luego el vértice, menos 1,5 en el eje X, estoy acá. Y tengo que bajar a menos 6,25. Bajo a menos 6,25 y hago otro punto acá, ¿sí? Acá tengo el menos 6,25. Ya tengo 3. Las dos raíces y el vértice. Luego la ordenada al origen, ¿sí? 0, menos 4 en el eje Y siempre. Otro punto acá. Y sé que las ramas van hacia arriba, ¿sí? El eje de simetría va sobre el eje X, ¿sí? Es un valor del eje X. Y divide a la parábola en dos mitades iguales, ¿sí? En dos ramas. Este punto que está acá es una guía que yo me hago a partir de la ordenada al origen, porque como la parábola es simétrica, la distancia desde el eje de simetría a la ordenada al origen va a ser la misma que la distancia del eje de simetría hacia otro punto, ¿sí? Al ser simétrico me puedo guiar con esta distancia, tiene que ser la misma que está acá. Entonces yo agregué este punto guiándome con la ordenada al origen. Sí, eso es una guía que puedo hacer para que me salga un poco más prolija la parábola. ¿Sí? Es un punto simétrico a la ordenada al origen. ¿Sí? Bueno, y ahí quedó calculada. Veamos otro ejemplo. Bien, tenemos acá otra función cuadrática. ¿Sí? Menos x cuadrado más 2x menos 1. En este caso también es completa porque están los tres términos. En el primer caso lo que tenemos que hacer es determinar los coeficientes. A vale menos 1, B vale 2 y C vale menos 1. Recuerden que en el caso de A y B no van las X, ¿sí? Solamente los números que tienen adelante, ¿sí? Nunca puede aparecer una X en el A y en el B, ¿sí? Bien, vamos con las raíces. Acá ya lo tenemos todo resuelto para hacerlo un poquito más rápido. Como es completa utilizamos la fórmula resolvente, menos B, B vale 2, entonces queda menos 2, más menos raíz de 2 al cuadrado, porque B vale 2, menos 4 por, como A vale menos 1, es el menos 1 que está primero, y C también vale menos 1, entonces es el que está acá en el último lugar. Nunca podemos tener dos signos juntos, por eso le agregamos paréntesis, ¿sí? Y recuerden que resolvemos por un lado el 2 al cuadrado y por otro todo este término, es decir, menos 4 por menos 1 por menos 1 va aparte, sobre 2 por A, ¿no? 2 por menos 1. Tenemos entonces 2 al cuadrado me da 4 y toda esta cuenta que está acá, nos fijamos en los signos primero. Menos por menos, más, y más por menos, menos. Entonces me queda menos. Luego 4 por 1 me da 4, ¿sí? Lo que pasa acá es que me da 0 el radicando, es decir, lo que está dentro de la raíz. 4 menos 4, 0. Obviamente la raíz de 0 es 0, ¿no? Entonces es como si se va esta parte, ¿sí? Este término. Me queda solamente el menos 2 sobre menos 2. ¿Sí? Al darme 0 la raíz, me quedan solamente los números que están acá, adelante. Y menos 2 sobre menos 2 es igual a 1. En este caso, estamos viendo cuando la función cuadrática tiene una sola raíz. Y esa raíz se llama una raíz doble, ¿sí? Es única, ¿sí? Luego tenemos la ordenada al origen, que la ordenada al origen siempre la coordenada x es 0 y la coordenada y es el valor de c, c vale menos 1, entonces el punto de la ordenada al origen es 0 menos 1, el eje de simetría es igual a 1, ¿por qué? Porque tenemos el vértice, vamos con el vértice. X del vértice es igual a menos b sobre 2 por a, entonces 2 arriba porque es b sobre 2 por a, 2 por menos 1 es menos 2. Guarda con los signos acá, menos y menos te da signo positivo, 2 dividido 2 me da 1, ¿sí? Este 1 es el mismo que el eje de simetría, ¿no? De ahí sale este 1. Para calcular la y del vértice tenemos que reemplazar la x del vértice en la función, en lugar de x. Entonces, menos 1 al cuadrado. ¿De dónde sale esto? De la fórmula. Menos, en lugar de x pongo el 1 al cuadrado. Más 2 por 1, ¿no? Más 2 por 1, menos 1. Hago toda esta cuenta, la puedo hacer toda junta en la calculadora y me da 0. Entonces, el vértice es el punto 1, 0. ¿Sí?
Bien, y las ramas, como A es negativo, A es menos 1, ¿sí? A es menor a 0, entonces tiene que ir hacia abajo. Entonces vamos a graficar. Ubico el vértice, ¿sí? Y la raíz, fíjense que es el mismo punto. La raíz está en el eje X en 1, es decir, está acá. Y el vértice también es el mismo punto. El punto 1, 0 corresponde también a la raíz, porque tiene una sola, ¿no? Como vimos. La ordenada del origen es 0 menos 1, ese va en el eje Y, ¿sí? Y elijo un punto simétrico, ¿sí? La distancia del eje de simetría a la ordenada del origen es la misma distancia del eje de simetría hasta otro punto, ¿sí? Como ya conozco esta distancia, puedo hacer lo mismo para la derecha, ¿sí? Esto es para ubicarme. Bien, entonces ahí queda determinado el cálculo de los elementos de esta función cuadrática y su gráfico. Veamos otro. En este caso tenemos la siguiente función cuadrática, x cuadrado más 4, ¿sí? Es incompleta esta función. Por lo tanto, para calcular las raíces no hace falta aplicar la fórmula de resolvente, ¿sí? Sino en el video de ecuación cuadrática que está disponible, cuando faltaba el valor de b, tenemos que despejar la x, ¿no? Para conocer las raíces, ¿sí? No hace falta hacer la fórmula de resolvente siempre. Entonces, cuando es incompleta, aplico esta fórmula que es nada más y nada menos que despejar la x, ¿sí? Pasa el más 4 a menos 4, luego pasa la raíz de la x cuadrada, ¿sí? Y la raíz de un número negativo no existe en los reales, por lo tanto no tiene raíces, ¿sí? Ahí vamos a ver otro caso. Bien, en el caso del vértice podemos calcularlo, es la fórmula menos b sobre 2 por a, pero como b vale 0, ¿sí? B no está, entonces vale 0, y sobre 2 por 1 me va a dar 0 siempre, ¿no? 0 dividido cualquier número es 0, ¿sí? Reemplazo este valor en la función, es decir, f en 0, x al cuadrado, voy a poner 0 al cuadrado más 4, y me da 4. Entonces puedo obtener el vértice, ¿sí? Es el punto 0, 4. La ordenada del origen es 0 y el valor de c es 4, ¿sí? Entonces coincide con el vértice en este caso. Puede llegar a pasar eso también. El eje de simetría es igual a la x del vértice, ¿sí? La x del vértice me dio 0, y las ramas van hacia arriba, porque a vale 1, a es positivo, mayor a 0, entonces las ramas van hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Al momento de calcular tengo un solo punto, ¿sí? De todo lo que calculé acá, tengo un solo punto, entonces no me puedo guiar cómo va a ser el gráfico de la parábola. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Elegir valores del eje X, ¿sí? Cercanos al 0 en este caso. Yo elegí el menos 2 y el 2, ¿sí? Están cercanos, menos 2 y 2, y el menos 1 y el 1, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá es agregar puntos para guiarme cómo va a ser la parábola. Entonces, elegí valor del eje X y luego lo reemplazo en la fórmula. Hago la cuenta, entonces para menos 2 me da 8, para 2 me da lo mismo, ¿sí? Como es simétrico y estoy en 0, cualquier punto que yo tome hacia la derecha también me va a dar igual a cualquier punto que yo tome para la izquierda, ¿sí? Esto pasa porque está en 0, ¿no? Elegí el menos 1, hice la cuenta y me dio 5, y para 1 también me va a dar lo mismo, ¿sí? Solo porque estamos en 0, ¿no? Bien, entonces puedo determinar que el gráfico es el siguiente, ¿sí? Me guié con estos puntos. Tenía solamente el punto 0, 4. Luego elegí el 1 que me da 5, hice un punto acá. El menos 1 que me da igual, 5, ¿sí? El 2 que me da 8 y el menos 2 que me da 8. Entonces ahí ya va quedando determinada solamente con los puntos la parábola. Luego se traza la parábola y queda graficada, ¿sí? Pero fíjense que en este caso no tiene raíces, es decir, no cruza ni rebota sobre el eje X, ¿sí? Esto puede llegar a pasar. De vuelta, si tengo pocos datos respecto a los que tengo acá, a los elementos, tengo que elegir valores del eje X, ¿sí? Para guiarme para dónde va a ir bien la parábola. Entonces vimos
cómo calcular los elementos, el gráfico con dos raíces, el gráfico con una raíz que rebota, que es el caso que vimos antes, si toca solo un punto en el eje X, y vimos este caso que no tiene raíces, ¿sí? En tal caso lo que tengo que hacer es elegir valores del eje X, 2 o 4 valores está bien, ¿sí? Ya me puedo guiar, y graficar la parábola, ¿sí? Bien, hasta acá entonces la primera parte de función cuadrada.